hablando del tema de energía. Recuerda que si tienen preguntas las pueden escribir en el chat o lo dicen al concluir la clase. Vamos a continuar con el tema de la energía. Y hoy lo que vamos a hablar quizás no sea un tema principal que se dialoga, hablando de aspectos relacionados con energía, pero es un tema que está presente en nuestro planeta. Y eso tiene que ver específicamente con ciertos efectos que genera la generación de energía. Entonces, el gran problema que se tiene cuando se trabaja con energías fósiles es que estos generan gases de efecto invernadero. Pero también en otros aspectos ligados a esto hay ciertos efectos, por ejemplo, con las plantas nucleares. Cuando un residuo nuclear no es tratado de forma correcta y personas han tenido contacto con esto, entonces probablemente la información de las células se va transformando. Entonces aquí probablemente se van a tener como malformaciones o aspectos relacionados con este caso. Entonces pueden ser enfermedades o también daños genéticos en cada uno de estos aspectos. Entonces, uno de los mayores casos que se tiene conocimiento, aunque no ha sido el único que por lo menos en la Unión Soviética se tuvo, es el accidente de Chernobyl, en el cual hubo un desplazamiento de alrededor de 116.000 personas que fueron trasladadas específicamente a este lugar. Entonces, no sé si han tenido o se han visto específicamente. Creo que hace poco HBO sacó una serie que explicaba específicamente el proceso que se tuvo ahí. Pero, o sea, eran personas que estaban en ese lugar y que tenían actividades o condiciones para desarrollar su vida alrededor de esa planta. Entonces, al estar ese problema, al tener esa fuente radiactiva, todas las personas se tuvieron que desplazar, ¿verdad? Y el material que se tenía en dicho lugar era el yodo 131. Los materiales radiactivos, su número nuclear o atómico, por así decirlo, es distinto a su estado normal. Generalmente el 99% o 99.7% de los materiales están en condiciones normales, pero los elementos radiactivos obtienen mayor cantidad de electrones o menor cantidad de electrones. Entonces, el que se tenía ahí o el que trabajaba específicamente esta planta era el yodo 131. Entonces, producto de esto, esto provocó que, por ejemplo, los problemas de nacimiento en las personas a raíz de 1986 creciesen aproximadamente un 200%, y que también las personas que vinieran o que presentasen específicamente deformaciones congénitas en un 250%. Es decir, tuvo efectos específicamente relacionados con dicho elemento. Y todo esto es porque los materiales radiactivos tienen específicamente esa facultad. La radiación o la liberación de energía que está ocurriendo con estos elementos es lo que malforma o cambia específicamente las condiciones propias de las células. Y en los humanos, lastimosamente, si nos cambian la información que tenemos en estas células, tienden a ocurrir ciertas situaciones como estas que estamos observando en la pantalla actualmente, malformaciones. Eh, y esto puede llegar a producir específicamente estos elementos. Creo que en esta imagen acá a la izquierda era el lugar donde estaba la planta y observemos la explosión que se tuvo con dicho material. Actualmente creo que esto está cubierto eh, y no está así de esa forma porque la cantidad de material radiactivo o radiación que se estaba liberando era sumamente elevada. Entonces lo que hizo actualmente creo que se está en Ucrania es que se pusieron como ciertos cobertores para intentar restringir o limitar la radiación que se estaba liberando a dicho punto. Adicionalmente, con las plantas de energía, hay ciertos efectos que pueden estar asociados. Por ejemplo, la calidad del aire de plantas fósiles puede verse algo dañado, porque recordemos que liberan bastante cantidad de CO2, o por ejemplo con los vehículos
lo que está saliendo de sus escapes es específicamente altas cantidades de monóxido de carbono, de dióxido de carbono y otros elementos que pueden ser considerados gases de efecto invernadero. Entonces, cuando tenemos demasiadas presencias de estos elementos, generalmente van cambiando las condiciones de clima o van cambiando, al cambiar las condiciones de clima también van a cambiar las condiciones agrícolas en dicho lugar. Por ejemplo, zonas que ya no tienen quizás la humedad para que crezca determinado producto, o zonas que ahora más bien tienen demasiada humedad, que ya no lo que antes estaba ahí quizás ya no se puede tener. Entonces, esos cambios generalmente también van asociados con cambios en movimientos migratorios de las personas. Quizás en una zona donde ocurrió una inundación, se trasladan para otro lugar, donde hay sequía, se quieren trasladar para otro lugar. Y por condiciones así es lo que estamos habituándonos actualmente en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, estas condiciones es algo que generalmente está asociado con el aprovechamiento de estas energías. Y algo que tenemos de tener en claro es que cuando estamos aprovechando un tipo de energía de esta forma, no solo afectamos nuestras condiciones actuales, sino que afectamos las condiciones de las personas que vienen después de nosotros. Entonces es algo en lo cual requerimos estar presentes o con conocimiento de lo que está sucediendo en dicho lugar, porque afectamos no solo la vida de los humanos, sino que también de los seres animales que están a nuestro alrededor. Y con la diferencia de que ellos no se pueden manifestar o tener determinada acción para reaccionar conforme a estos elementos. Entonces, con estas energías fósiles se produce, o con lo que se libera, se produce específicamente el cambio climático, también la lluvia ácida que ya observamos, creo que en el parcial anterior, y la destrucción de la capa de ozono. De estos tres aspectos, creo que los últimos dos han tenido un mayor control. Y, por ejemplo, los agujeros que se ocurrieron en la capa de ozono, ya el que quedaba restante ya se está cerrando. O sea que pues, tuvo un correcto manejo de estos elementos. Pero lo que tiene que ver con el cambio climático es algo que lo estamos observando cada uno de nosotros. Por ejemplo, los patrones de la lluvia, si es un año niña o niño, como ya explicamos anteriormente, es algo que ya está presente y que se está produciendo y que ya no es algo que quizás vamos a regresar a las condiciones previas a esto, sino que es algo a lo cual nos tenemos que acostumbrar porque esto ha estado presente de esta forma. Entonces, con estos, o el aprovechamiento de estas energías fósiles con los desechos que también se generan, eh, en ciertas formas quizás puedan haber ciertas contaminaciones de las tierras o los mares, eh, que puede estar relacionada con el transporte de los combustibles que utilizan estas generadoras y que muchas veces pueden estar relacionadas con aspectos relacionados con el mar. Por ejemplo, esto que ocurrió en el Golfo de México, creo que es que hubo una liberación de uno de los pozos petroleros que causó muertes de las especies animales marinas en dicho lugar. Es algo que ocurrió, ¿verdad? Y no hubo forma de controlar esto, sino que básicamente esperar que las condiciones propias en dicho lugar pudieran controlarlo. Entonces, en función a esto es que tenemos que estar atentos para que no nos vuelva a ocurrir a futuro cada uno de esos elementos y también para buscar ciertas formas de uso en el cual ya no requiramos específicamente tanto de estos elementos. Y de lo que sí podemos hacer uso es, por ejemplo, las energías renovables, que estas no emiten gases de efecto invernadero, no tienen específicamente todos estos aspectos que hemos mencionado, ni tienen, por ejemplo, reacciones nucleares, nada de eso. Todos los aspectos relacionados con el ambiente, básicamente el impacto es mínimo o nulo. Entonces es una forma como se puede tener para aprovechar específicamente la energía asociados con cada uno de estos elementos. Y en función a esto, los impactos asociados con estos tipos de energías son, podríamos decir, positivos, porque
podemos seguir desarrollando las actividades como tenemos, pero no contaminando o no generando la presencia o el aumento de gases de efecto invernadero. Entonces es una buena solución que se puede tener asociado con dichos elementos y es algo que está disponible conforme va aumentando la mayor participación de estos gases, de esta forma de energía. Quizás algo que sí tiene que estar en función a esto es que, por ejemplo, las inversiones se puede decir que son un tanto altos, pero quien intenta tener una planta de generación con búnker, con diésel o otro tipo de combustible, también el capital que requiere es bastante elevado. Y también, por ejemplo, para tener una planta en constante trabajo, se requiere una gran cantidad de dinero adquiriendo los combustibles. Mientras que generalmente con estas fuentes renovables, la inversión solo es al inicio. Quizás después un cierto mantenimiento para el cuidado o limpieza, pero en sí son costos que son un tanto reducidos. Entonces, quedamos por aquí y continuamos con el tema mañana. No sé si tienen alguna duda o consultas acá. No, Lick, creo que todo está claro. Ok, entonces quedamos por aquí. Mañana continuamos con la clase. Pasen bien. Saludos Listo, Lick, linda tarde. igualmente.